Gracias, Humberto. Doy la bienvenida aquí en el estudio al director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza. Nos va a platicar de la inversión extranjera directa precisamente aquí en el estado de Yucatán. Director, muy buenos días. Gracias por estar con Hola, muy buenos nosotros. días. Un gusto acompañarte nuevamente. Gracias. Pues vamos a platicar el día de hoy lo que hemos venido, un poco lo que hemos venido hablando cada semana, que es pues de la importancia de la economía, del Estado, pero el día de hoy vamos a hablar de la inversión extranjera directa, lo que está trayendo precisamente que tengamos unas buenas finanzas en el Estado. Así es, precisamente. Bueno, pues muy interesante. Mira, ya están próximos a salir los datos del primer trimestre de este año en materia de atracción de inversión o llegadas de inversiones a México en general y por estados, pero ya tenemos los resultados de lo que fue 2021, los totales. Y aquí lo interesante a resaltar es que el comportamiento que ha habido en esta llegada de inversiones al Estado, a pesar de la pandemia, a pesar del acomodo, digamos, en las cadenas de suministro a nivel internacional, pues en Yucatán se ha mantenido relativamente estable. Estamos hablando que el año pasado llegaron 148 millones de dólares de inversión, cuando en el antepasado llegaron un poquito más de 150 y el antepasado como 158, es decir, sí hubo una pequeña reducción, pero no tan grande, siguen llegando las inversiones y esto es una extraordinaria señal para el Estado. Y quiero resaltar que esto en gran parte obedece pues muchos factores de los que hemos venido platicando, que son pues las ventajas que ofrece Yucatán como destino de inversión, por su posición geográfica, por su mano de obra, por su cercanía con Estados Unidos, por ejemplo, a través de la costa este, pero adicionalmente y de manera muy importante por la promoción que está haciendo el Estado para atraer estos proyectos. Precisamente hoy se encuentra en Europa el gobernador promoviendo el Estado, promoviendo ante potenciales inversionistas Yucatán, junto con su equipo de trabajo, la Secretaría de Fomento Económico, la parte de educación, que digamos son los actores principales en generar este interés, en generar esta certeza para las empresas que invierten. Y pues estas acciones que se están llevando a cabo pues se concretan o se traducen en proyectos de inversión que llegan al Estado. Es correcto, tenemos los datos de la inversión extranjera directa que llega precisamente al Estado. El día de hoy nos traes unas láminas las cuales podemos ir Sí, presentando. claro, con mucho gusto. Miren, si quieren podemos ver la primera lámina, que es donde vemos esta parte donde las inversiones se mantienen estables durante los últimos prácticamente 3 años. Del 2018, 2019, Cómo han venido 2020, creciendo correctamente. 2021. Desde el 2018 han ido creciendo y se han mantenido a pesar de los retos que hemos tenido a raíz de la pandemia, inclusive hoy a raíz del conflicto geopolítico que hay en Rusia, y estamos a la expectativa de conocer cómo están los datos del primer trimestre de este año. Y la siguiente diapositiva podemos ver también un dato muy interesante donde nos refleja de dónde está llegando esta inversión. ¿Cuáles son los países que ¿Cuáles están son los invirtiendo? países? Exactamente. Bueno, predominantemente Estados Unidos. Él es el principal socio económico de México y así también lo es en el caso de Yucatán. Pero también tenemos inversión interesante que va llegando después de Estados Unidos de otro país que invierte fuertemente en México, pero también en Yucatán, que es España. También tenemos a la República China, también tenemos a Francia y a Canadá, que son, digamos, los principales 5 orígenes de la inversión que llegó al Estado el año pasado, y es más o menos un reflejo de la inversión que llega en general al Estado. Y que estamos también en búsqueda de que otros países pues vengan a invertir. Claro, definitivamente, pero bueno, tenemos lo que también hemos venido platicando, sectores muy específicos de donde ya hay inversión o empresas que pudieran estar listas para llegar, como es el caso particular de Ficantieri, donde este astillero que se va a instalar en Puerto Progreso, pues tiene ya desarrollada cierta proveeduría que probablemente no hay disponible hoy en México, y lo lógico va a ser que esos proveedores pues amplíen sus operaciones también aquí en el Estado y puedan llegar a acompañar a Ficantieri en este gran proyecto que viene. Por eso que también existe el incremento de la actividad industrial. Correcto, bueno, estas inversiones se ven reflejadas en un incremento en la actividad industrial, que por cierto Yucatán sobresale a nivel nacional con una participación muy importante, lo podemos ver también en la siguiente diapositiva, donde el crecimiento que hubo en Yucatán supera por poco el 10%, mientras que a nivel país, a nivel México, solamente hubo un crecimiento del 4%. Entonces esto también nos da un indicador muy importante de cómo la industria está creciendo en el Estado y cómo también esto refleja una necesidad de continuar preparándonos para poder continuar recibiendo las inversiones y poder creciendo en esta parte industrial que es muy importante.
Lo hemos venido hablando a lo largo de las semanas de la necesidad que existen de los parques industriales que otros estados pues tienen ya, están listos, están preparados conforme a esto, los parques industriales, pero la gente escuchará el término y dice, bueno, ¿qué es esto? Claro. Pues bueno, mira, un parque industrial es un lugar que ya cuenta con la certeza jurídica, digamos, de la tierra, que cuenta con la infraestructura, es decir, las calles, que cuenta con los servicios, la electricidad, el acceso a la electricidad, al agua, en algunos casos el gas, y que adicionalmente cuenta con la seguridad o la protección que requiere también la industria. Generalmente los parques industriales son cerrados, son en muchos casos inclusive privados, es decir, es como si fuera la entrada a un condominio o a un jardín residencial donde hay varias casas, pero que están todas dentro de un parámetro, ¿no? Y que ya cuentan con estos servicios. Bueno, lo mismo pasa con los parques industriales. El tema que en Yucatán tenemos, digamos, más que las empresas o la industria en parques industriales, tenemos la empresa por sí sola en lugares dispersos en la ciudad y no contamos con un parque industrial o los que hay son muy limitados o inclusive ya están llenos. Para poder recibir nuevos proyectos. Y aquí es donde entonces surge esta necesidad de contar con nuevos parques industriales o espacios que pudieran albergar parques industriales para que los proyectos de inversión que vienen de fuera o que necesitan llegar a México, pues puedan considerar a Yucatán como una alternativa para aterrizar sus inversiones. Para los posibles inversionistas que tengan ya la certeza de poder tener el lugar idóneo para instalarse, básicamente. Así es, no solamente para instalarse, sino para instalarse de una manera muy rápida, donde prácticamente en algunos casos inclusive ya cuentan con naves o bodegas o estructuras especulativas, donde tú traes tu maquinaria y empiezas a producir, o sea, la conectas y empiezas a producir. Entonces, esto es parte de la infraestructura, de las áreas de oportunidad que tenemos en Yucatán para poder recibir todavía más inversión extranjera directa de una manera muy eficiente, de una manera muy rápida, donde las empresas puedan prácticamente llegar, instalarse y arrancar con sus operaciones. Esaú, muchísimas gracias. Como cada semana agradecemos pues esta información importante de la economía del estado de Yucatán. ¿Qué te parece si nos vemos en la siguiente? Con muchísimo gusto, sí. Aquí nos vemos. Vamos a un Gracias. corte comercial. Es Esaú Garza, director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente. Regresando tenemos más información, así que no le cambie.